Gracias por continuar con nosotros, son las 7:26 y se encuentra conmigo en cabina Carla Olivera, ginecóloga, y vamos a hablar de un tema muy importante, el virus del papiloma humano. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días y muy buenos días a todos los teleoyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora, un tema que a veces es tabú, que cada vez se tiene más información, pero que seguramente la mayoría de las mujeres, si lo padecemos o lo tenemos, inclusive los hombres, a veces no se dan cuenta, ¿no? ¿Qué es el virus primero del papiloma humano? Mira, el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Ojo, no significa que en el 100% de los casos sea la única vía en la que se transmita, pero la mayoría de sus ocasiones sí, es una enfermedad de transmisión sexual, que se ha demostrado que hay infección parenteral también, es decir, de madres a hijos. Pero es importante que quienes nos escuchen sepan que para que esto ocurra, la mamá tiene que tener lesiones activas al momento del nacimiento, o sea, verrugas, condilomatosis vulvar muy grande, o sea, muchas verrugas genitales externos que se hayan demostrado, y en vagina, que se hayan demostrado que la causa sea virus del papiloma humano. Y entonces ahí, en caso de que tenga un parto vía vaginal, puede infectarse el neonato, aunque no siempre ocurre. Ese tipo de infección es muy bajita. O sea, en la mayoría de las ocasiones es una enfermedad de transmisión sexual, que es importante que las mujeres y incluso los hombres que nos escuchen sepan que es la causa, es lo que provoca el cáncer cérvico-uterino o el cáncer de cervix en las mujeres. O sea, es este tipo de virus lo que provoca el cáncer. Es de ahí la importancia tan grande de ir a consulta anual y que nos hagan una toma de Papa Nicolau o citología cérvico-vaginal. Que quienes nos escuchen también considero importante que sepan que el Papa Nicolau, ese estudio, no detecta que tengamos cáncer. De hecho, no detecta que tengamos virus del papiloma humano. Papa Nicolau no es para detectar si tenemos virus del papiloma humano o no. El Papa Nicolau lo que detecta, que por cierto, señoras, no duele. Se hace el Papa Nicolau, no duele en lo absoluto tomar esa muestra. Abro paréntesis. Entonces, teniendo en cuenta que no detecta, ¿qué hace? ¿Qué detecta el Papa Nicolau? Alteraciones en esas células provocadas por el virus, pero no dice si somos portadoras del virus o no. Usted puede tener virus del papiloma humano y que el Papa Nicolau salga negativo, que salga absolutamente normal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque muchísimas veces habrá personas que sí tengan estos síntomas, que son las verrugas, que es muy evidente, pero si no las tienen. Exacto. Lo peor es que hay más de 200 serotipos de este virus y solamente de esos más de 200, solamente 2 provocan las verrugas o las condilomatosis vulvar, que son el número 11 y el número incluso. De hecho, hay pacientes que es importante que sepan que esas pacientes que tienen virus del papiloma humano y condilomatosis vulvar por ese virus, por lo general esos serotipos, el 6 y el 11, no provocan cáncer, no son de alto riesgo oncogénico. Los que sí provocan cáncer son algunos del resto. Entonces, tú me preguntabas cómo podemos saberlo si de pronto no tenemos lesiones. Hay que ir a consulta, porque incluso si nosotros los profesionales, incluso a la toma de muestra de Papa Nicolau puede que sea negativo, imaginemos, pongámonos en situación. Hay muchas pacientes que nunca se han realizado un Papa Nicolau y otras muchas que van y se lo hacen anual de manera consciente, pero lo hacen, por ejemplo, en laboratorios. Y nosotros los ginecobstetras no tenemos absolutamente nada en contra de los laboratorios, todo lo contrario, sin ellos nuestra vida sería bastante más difícil. Pero tomar muestra de Papa Nicolau tiene que ser hecho por un experto. Y hoy, en la actualidad, año 2025, es importante que esa toma de muestra venga acompañado de algo que se llama colposcopía. Nosotros podemos ser portadoras del virus y no saberlo, que el Papa Nicolau sea negativo, pero a lo mejor la colposcopía es positiva. ¿Qué es la colposcopía? El nombre está bien desagradable, pero les prometo que si el Papa Nicolau no duele, la colposcopía menos. La colposcopía utiliza un tipo de tintes, en medicina se le llaman soluciones,
que son ácido acético y solución Lugol. Básicamente lo que contiene es yodo. Con un pequeño algodoncito se le ponen esas soluciones en el cervix a la paciente, en el cuellito del útero, colocando primero el espéculo vaginal, y si hubiera alguna lesión provocada por el virus del papiloma humano, se ve en la colposcopía. O sea, no hay forma pinta de evitarlo. Exacto. Okay. Y con eso ustedes, por supuesto, ya podrían actuar y dar un tratamiento. Exacto. Que el tratamiento va a ir encaminado en qué tipo de lesión tengamos por el virus del papiloma humano. Así como no lo provoca siempre el mismo serotipo de ese virus, el tratamiento no es el mismo, es en dependencia de cómo se clasifique. Las lesiones por el virus del papiloma humano pueden ser de bajo grado, de alto grado, y dentro de esas de alto grado puede ser cáncer cervicouterino. Que es cuando ya avanzó, doctora, por eso es importante acudir. Exacto. Porque a primeras etapas todavía podría ser curable, hablamos de una medicina preventiva. Exacto. Pero ya cuando es cáncer, el procedimiento es diferente. Es distinto, o sea, no es lo mismo cuando tú llegas, que no tiene nada que ver con la edad, ojo. Hay pacientes que son más propensas a tener virus del papiloma humano y hay pacientes que no tanto. Por ejemplo, si usted tiene 40 años, 50 años y usted no es sexualmente activa, o sea, usted nunca ha tenido un contacto sexual, usted no tiene que hacerse su Papa Nicolau. Pero si usted inició su vida sexual con 14, 15, 16 años, desde el momento exacto en que iniciamos vida sexual, hay que hacer el primer Papa Nicolau. Y hacerlo una vez al año tomando la muestra un profesional, no un laboratorio, porque ese estudio es importante interpretarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto casos de pacientes con 25 años con cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque inició usted vida sexual precoz, se inició vida sexual antes y a lo mejor un poco más joven de lo establecido, de lo normal, de lo considerable. Y ya cuando llega a los 25 años, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? 10, 12 años portadora del virus, ya el virus avanzó, penetró y es un cáncer invasor a lo mejor, o un cáncer in situ. Que eso es bien importante porque hoy no podemos tampoco taparnos los ojos los padres de familia, claro que no. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que estar al pendiente, no porque su sexualidad les corresponde a ellos, sino somos todavía, son menores de edad, los estamos educando, los estamos formando. ¿Quién es el portador del virus del papiloma humano? ¿El hombre o la mujer? Los dos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el hombre, aunque se hayan demostrado casos de personas, de hombres que hayan tenido, no sé, cáncer de pene o cáncer de testículo o cáncer de próstata, donde luego se constate que esa persona era portador del VPH, independientemente de eso, no tienen un alto porcentaje. Es decir, la mayoría de los hombres que estén contagiados por virus del papiloma humano no van a tener mayores complicaciones, más que las lesiones, las verrugas, en caso de que posean el serotipo 6 y el 11. Ahora, para nosotras las mujeres es distinto. La mujer el hombre casi siempre lo va transmitiendo entonces y no tiene complicaciones. Nosotras las mujeres, ya ser portadoras del virus es un riesgo aumentadísimo de tener en algún punto de nuestra vida cáncer de cervix, que no significa 100% que vaya a suceder. O sea, no significa que por ser portadoras de VPH vayamos a tener cáncer de cervix, pero sí nos hace tener un mayor riesgo. Todo depende incluso del serotipo que tengamos. Anual, o sea, sin falta, hay que ir, hay que tomar muestra de Papa Nicolau y colposcopía. Y lo que tú decías es importantísimo. Hay que hablarle a los jóvenes, hay que hablarle a los adolescentes de relaciones sexuales con su nombre y su apellido. Hay una gran diferencia entre tú incitar a alguien a que tenga contacto sexual, a que tú le expliques a qué se puede ver, a qué se puede ver enfrentado en un futuro en la vida. Con respecto a las relaciones sexuales, si usted le habla desde joven a su hijo, a su nieto, a su sobrino, de tener contactos sexuales saludables, hablando de protegernos con medios de barrera, ya sea el condón femenino o masculino, disminuye grandísimamente el riesgo de que esa persona en algún punto de su vida se contagie de virus del papiloma. Y puede inclusive perder su vida, porque ese es el riesgo, ¿no? Si se genera un cáncer, si no está bien detectado a tiempo, pues bueno, va avanzando por diferentes etapas. Doctora, ¿cómo detectarlo? Porque bien nos está diciendo que hay personas que sí presentan síntomas, otras no. No es como que veas y digas, sabes que yo no me voy a meter con esa persona porque puede tener... Exacto. Solamente es el condón, o inclusive con condón, porque por ahí también se habla de sexo oral que podría
también contagiar. También, es así. Incluso para practicar sexo oral deberíamos utilizar un medio de barrera como el condón. Entonces, lo peor, o sea, lo más triste es que incluso, aunque hablamos con millones de gente, no llega a hacer conciencia el auditorio de que el virus del papiloma humano es asintomático. O sea, no tienes cómo saber cuando conoces a alguien si esa persona es portadora o no. Yo le digo a la mayoría de mis pacientes que si van a iniciar una vida sexual con alguien que ya ha tenido vida sexual previa, oye, no te cuesta nada decirle, oye amor, ¿y si te haces un kit de enfermedades de transmisión sexual? Demuéstrame que me amas, no me regales flores, no me regales chocolates, regálame un estudio que diga que no tienes ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y no para que luego no tengan contacto sexual con protección, porque pues recordemos que no sabemos a ciencia cierta, por mucho que conozcamos a nuestra pareja, 100%. ¿qué puede suceder? El amor es confianza, ¿no? Exacto, pero ¿hasta claro, dónde? Entonces, no sabemos si luego nos pueden ser infieles o lo que sea y contagiarnos. Ojo, importantísimo también que lo vemos súper frecuente en la consulta. Las pacientes que de pronto han tenido una sola pareja sexual y llegan a la consulta portadoras de virus del papiloma humano y de pronto ya, divorcio, me fueron infieles. No necesariamente. Recordemos que si su pareja ya tuvo vida sexual previa, esa persona puede ser portadora del virus. Claro. Y usted puede haber estado portando el virus desde el primer contacto sexual, solo que pueden pasar años hasta que expresemos una lesión o hasta que nos den síntomas. ¿Y eso de qué depende, doctora? ¿De que bajen el sistema inmunológico, 100%, del estrés? 100%. O sea, podemos tenerlo y nunca detonar. Así es, podemos ser portadoras del virus del papiloma humano y que jamás en la vida nos dé lesiones de ningún tipo. No nos dé complicaciones ese virus, o todo lo contrario. Podemos ser portadoras del virus de hace un año y llegar a consulta con una lesión de cervix. Y se da más propenso en pacientes que están inmunocomprometidas, que su sistema inmunológico está bajo, ya sea por un estrés mantenido, ya sea por ansiedad o depresión. Pacientes que sean diabéticas las hacen más propensas porque su sistema inmunológico está comprometido. Pacientes que por ejemplo, son portadoras de algún otro tipo de enfermedad, algún otro tipo de cáncer, alguna enfermedad que haga que las defensas decaigan, que las defensas bajen, entonces las hace más propensas a que ese virus prolifere, que ese virus se exprese y tome células, ya sea del cervix o incluso muchas veces en vagina. Hay lesiones. Doctora, la gran pregunta, porque si bien en redes sociales hay muchísima información, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿el virus del papiloma humano es curable? No, el virus del papiloma humano no tiene cura hasta la actualidad. Hay vacunas que se utilizan de manera preventiva e incluso como parte del tratamiento para personas portadoras con el virus, pero no es para quitar el virus. O sea, una vez que usted le diagnostiquen virus del papiloma humano, usted va a tener virus del papiloma humano la vida entera, que no significa que en un futuro usted vuelva a desarrollar lesiones por el virus o complicaciones por el virus. Puede que usted la traten por alguna lesión de bajo grado por el virus del papiloma humano y ahí se quede y no desarrollemos ninguna lesión. Pero podemos seguir contagiando. Pero podemos seguir contagiando. En caso de que el virus esté activo, sí. Entonces, a todas las pacientes, a todos los teleoyentes que estén del otro lado, que tengan familiares, incluso ellos, si nos escuchan, a partir de los 9 años ya se pueden vacunar a los niños. Justo hay una campaña, doctora, que pusieron las autoridades para niños y niñas, porque antes nada se decía que esta vacuna se ponía a los niñas, ahora también se pone a los niños. Así esta es. ¿Una vacuna en realidad sirve, doctora? ¿Cuántas vacunas para son? nada. Para nada. Entonces, si a usted, su hijo, su sobrino, le ponen una vacuna en casa, o sea, en la escuela, en centros de salud, es importante que sepan que con esa sola dosis no nos genera inmunidad. O sea, no significa que vamos a estar protegidos del virus solo con esa primera dosis. Las vacunas son de 3 dosis, que si tienen, por ejemplo, 9 y 10 años, por lo general se ponen 2 vacunas. Se pone, ahorita está Gardasil 9 y Gardasil 4, que los numeritos varían en dependencia de la cantidad de serotipos de que te protejan. Dijimos que habían más de 200 tipos de ese virus, pues el Gardasil 4, que es una de las vacunas, te protege contra 4 de esos tipos. El 6 y el 11, que son los que provocan las verrugas, y el 16 y el 18, que son los más comunes y que desgraciadamente provocan más cáncer.
Y la Gardasil 9 te protege contra 9 de esos serotipos. Pero hay que ponerse, en caso de que tengan 9 y 10 años, 2 dosis, y en caso, de que sean mayores, tienen que ponerse las 3 dosis, hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de cada dosis? Por ejemplo, si acudieron y les pusieron ahora estas campañas gratuitas del virus de papiloma humano, ¿tiene que pasar 1 o 2 meses cada año? Tiene que esperar. Por ejemplo, la pusieron el día de hoy, tiene que esperar 2 meses para ponerse, y 2 meses exactos, para ponerse la segunda dosis de esa vacuna. Y la tercera dosis se coloca 4 meses después de haberte puesto la segunda. Si ahorita esperamos 2 meses y colocamos la otra dosis, y luego esperamos 4 meses más y colocamos la tercera. O sea que si alguien ya se la pusieron y pasó muchísimo tiempo, meses, años, es como si no la tuviera, hay que volver a poner. Hay que volvérsela a poner. Es como si nunca nos hubieran vacunado. Doctora, para una persona que está detectado que tiene este virus y tiene una pareja, inclusive están casados, como usted comenta, el tratamiento va para los dos, tanto para el hombre como la mujer. Va para los dos. Todo depende del grado de esa lesión de esa mujer. El diagnóstico, dijimos que el Papa Nicolau es un diagnóstico orientativo, nos dice si esas células superficiales están afectadas o no. Siempre que hay un Papa Nicolau alterado o una colposcopía alterada, el diagnóstico definitivo de virus del papiloma humano se hace mediante biopsia de cervix. Hay que agarrar pedacitos pequeñitos, suena más tétrico el nombre de lo que realmente es en la práctica, no se asusten. Se agarran pequeños pedacitos de ese cervix y se mandan a estudiar con un patólogo. El patólogo es el médico que, entre otras cosas, ve esas imágenes bajo un microscopio. Y el patólogo nos clasifica esa lesión, nos dice de vuelta, sí, tu paciente es portadora de virus del papiloma humano y su lesión es menos grave o de bajo grado o más grave. Y en dependencia de ese resultado es el tratamiento específico, que el tratamiento consta de varias etapas. Hay que tratar directamente donde está la lesión y hay que mandar tratamiento oral. No se curan las lesiones con medicamentos orales, o sea, con tabletas, no se curan con óvulos, no se curan con cremas. No estamos hablando de una infección vaginal. Cuando hay lesiones en el cervix por el virus del papiloma humano, el tratamiento es directo ahí. Que vamos a mandar inmunomoduladores, que son medicamentos que nos ayuden a subir esas defensas, porque si dijimos que la paciente que es portadora de VPH, las lesiones pueden salir cuando sus defensas están bajas, claro, pues ayudamos con tratamiento oral para que esas defensas suban. Ok, es un complemento. Exacto. ¿No? De que ya hicieron un tratamiento que depende también la etapa en la que esté, será el tratamiento. Si ya soy portadora, si ya tengo VPH, ¿me tengo que poner la vacuna o ya de nada sirve? 100%. Sirve por 2 razones fundamentales. Número 1, porque dijimos que hay más de 200 serotipos de ese virus. Usted tiene uno y ¿qué pasa con el resto? El 199 que nos queda. Entonces te protege contra el resto de los serotipos, número 1, pero número 2 y sobre todo la más importante, evita que desarrollemos complicaciones de ese virus. O sea, que le pongan la vacuna a su hija, que usted se la ponga en casa, no significa que usted no se va a contagiar. Recordemos que hay más de 200. Usted se puede enfermar del virus, pero disminuye potencialmente el riesgo de que desarrollemos en algún momento complicaciones acerca de ese virus. O sea, como cáncer de cervix. Entonces, es de ahí la importancia de que igual le exijamos a nuestros médicos que nos ven en consulta que además de Papa Nicolau nos hagan una colposcopía. No tiene que ser una colposcopía donde nos entreguen imágenes, informes, pero al menos que nos pongan esos tintes de los que hablamos, esas soluciones en el cervix, solo para comprobar que no hay ninguna lesión por virus del papiloma humano. Porque puede dar negativo el Papa, recordemos, y que aún así tengamos el virus. Doctora, entonces la manera de prevenirlo 100% primero sería informar a nuestros hijos, a nuestras 100%. hijas. Ahora sí que prueba de amor, de anillo, ¿no? Si nos damos un estudio ya para las personas que somos más grandes, que ya tienes una relación más formal, ¿no? Que no te da pena como los adolescentes, exacto. ¿Cómo lo va a decir? No, pues sí, es tu salud. Y 3, alguna protección, alguna barrera, que en este caso sería un método anticonceptivo, el condón, o aún así podría contagiar. Aún así podemos. Recordemos que el condón nos protege en un 84%. Nos queda un porcentaje ahí
en el que pero disminuye muchísimo las probabilidades de contagiarnos, o sea, potencialmente. Entonces, de ahí la importancia, o sea, la prevención aquí es la clave de absolutamente todo. Hay que hablar de relaciones sexuales con nuestros hijos y hay que hablarlo por su nombre, hay que llamar a los genitales por su nombre. Usted no está incitando a que su hijo tenga contacto sexual, usted lo está preparando para cuando eso ocurra, porque en algún punto de la vida probablemente va a ocurrir. Esté listo para enfrentarse a una situación así con la mayor madurez posible. Entonces, y hay que hablar de eso independientemente de si nos guste o no. 100%. Porque pues lo estamos haciendo como un acto de amor. Y hay que hacer énfasis en la adolescencia en disminuir esa promiscuidad, en tener un montón de parejas. Y si usted va a tener un montón de parejas, mire, protéjase, póngase la vacuna y utilice medios de protección de barrera como el condón, ya sea femenino o masculino. Y si pueden ser los dos, incluso mejor. Claro, porque las cifras son muy altas, doctora, de las mujeres que vamos a ser portadoras o que vamos a tener este virus de papiloma humano. ¿Dónde podemos tener más información? Inclusive, ¿dónde podemos acudir? Porque muchas personas nos han escrito que usted explica muy bien las cosas, que tienen la confianza, o que no sé cómo hablar con mis hijos. ¿Dónde puedo acudir a consulta con usted? Mira, nos pueden encontrar en redes sociales como ginecóloga.carlaolivera en Instagram, en Facebook, así tal cual, ginecóloga Carla Olivera, y nuestra clínica está localizada justo encimita de las oficinas del SAT, ahí en la avenida Bonampak. Pudieran comunicarse incluso con las secretarias al número 998-884-1577 para servirles incluso por redes sociales. Si tienen alguna duda, sin pena alguna me pueden mandar algún mensajito que yo me tomo el tiempo luego de responderles con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, doctora Carla Olivera, que es ginecóloga, y justo como nos dice, este virus de papiloma humano, que hay que prevenirlo, que hay que hablarlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no? Porque es los dos, como ya aprendimos el día de hoy, somos portadores, y qué mejor forma de tener este diálogo, de tener esta comunicación. No es que los esté motivando, aguas, es que está previniendo, inclusive está salvando su vida. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación.